Eh, Vamos organizándonos. Espero pues que todos tengan ya el programa descargado. Igual vamos a hacerlo aquí paso a paso de cómo se debe organizar para que funcionen sus equipos. En el momento voy a empezar a compartir pantalla. Me avisan si todos tienen la posibilidad de verla. ¿Listo? Arrancamos. Listo. Frederick, te escucho. Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta? Muy buenas noches. No, mi computador no me deja descargar el Photoshop. ¿Qué hago? Si no te deja descargar el programa es porque tienes que primero descargar el .rar, que es el programa que te deja descargar ese tipo de archivos. Ya lo vamos a hacer de aquí también para tu caso específico, porque debe ser por esa situación. Pero entonces lo vamos a hacer paso a paso para que lo entiendan todos. ¿Listo? Igual, Bueno, muchas vamos gracias. poco a poco revisando el proceso y que todos vayan teniendo la información correctamente. Eh, Espero llegar pronto. Listo. Aquí tengo una chica que todavía no ha podido ingresar, pero ya viene en camino. Listo, entonces arrancamos. Ya estoy compartiendo la pantalla. Espero que todos estén viendo correctamente. Iniciamos entonces. Ya les compartí el formulario para que lo puedan diligenciar y ya esas respuestas igual me llegan acá. Para las personas que de pronto no tienen el programa para descargarlo, se llama así, .rar, y se llama, lo ubican ustedes como descargar, el .rar, o en su defecto el .zip. Pero si no estoy mal, creo que el programa del archivo viene en .rar. Permítanme un segundo, yo verifico acá. Sí, es un .zinrap. Entonces lo que tienen que hacer para las personas que no lo hayan podido descargar es colocar aquí .rar, descargar, buscar, y aquí aparece en el primer espacio el programa para descomprimir ese tipo de archivos. Ustedes pican en ese espacio y dejan la descarga gratuita, hacen todo el proceso y le dan a aceptar. Yo ya lo tengo descargado por defecto porque lo utilizo todo el tiempo para archivos pesados y para ese tipo de procesos. Entonces, pues no lo voy a volver a repetir porque yo ya lo tengo descargado, pero ese es el paso a paso que deben seguir. Descargar este archivo. Al descargarlo les va a generar acá un ejecutable que está aquí y él le va indicando qué es lo que uno tiene que ir haciendo. Entonces acá dice que tiene que darle acá siguiente, aceptar las condiciones, darle a aceptar y el paso a paso para poderlo descargar. Ese es el primer paso para las personas que de pronto no pueden descargar el archivo RAR o no lo pueden descomprimir correctamente. ¿Listo? Entonces, luego de que ya lo hayan hecho y que tengan su archivo, su carpeta descomprimida, lo vamos a hacer aquí con el ejemplo práctico que yo tengo. Voy a borrar mi programa que yo ya tengo por defecto y normalmente lo que les va a descargar a ustedes es esta carpeta que se llama Photoshop CS4 Portable. Este es el archivo RAR o el archivo zip. No, este es un archivo RAR en realidad. Y viene como unas carpeticas como con una llavecita puesta. ¿Qué hay que hacer? Se da clic derecho y se le dice extraer todo. Le da uno clic en extraer todo. Le da una ruta básica. En mi caso yo los tengo en el escritorio y utilizo una carpeta para nombrarlos correctamente. Y pues ahí aparece como la ruta de descarga donde van a quedar ubicados los archivos. Simplemente después de haber hecho eso y de haberle dado acá en clic derecho, extraer todo, le doy acá extraer. Él va a empezar a hacer un proceso de avance con la descarga de los archivos. Cuando haya hecho eso, me va a generar una carpeta, que es esta carpeta que está aquí. Esta carpeta, la idea es que ustedes en lo posible no la muevan ni le modifiquen absolutamente nada,
porque ella es la que me va a permitir utilizar el programa de la manera correcta y que no se pierda la información que yo estoy manejando. Permítanme un segundo, miramos si de pronto hay alguien que está ingresando y no ha ingresado aún. Voy a dejar de compartir mi cámara para que nos enfoquemos un poco más en el proceso que debemos desarrollar. Listo. Entonces, repetimos. Tenemos la carpeta que ustedes debieron haber descargado en su escritorio o en una carpeta específica de su computador. Le dan clic derecho, extraer todo, generan la ruta de descarga, extraen el archivo y él les va a generar esta carpeta por defecto que aparece acá. ¿Qué hacen aquí ustedes? En esta carpeta, ahí sí entran, le dan abrir. Cuando abren, aparece esta carpeta adicional que se llama Photoshop CS4. Le vuelven a dar doble clic. Acá van a aparecer muchísimas carpetas y muchísimos archivos. El ideal es que ustedes no modifiquen ni muevan absolutamente nada de acá, porque si mueven algún proceso o algún archivo de estos o le cambian el nombre, el programa ejecutable no va a funcionar correctamente. ¿Listo? ¿De pronto alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿O vamos bien? Si alguien tiene alguna pregunta por el momento, me confirma. Bueno, pues igual, vamos a hacerlo y espero que si tienen preguntas me avisan. ¿Listo? Si de pronto alguien tiene preguntas, me confirma o cierra el micrófono, pues para no tener la interrupción de pronto del proceso, ¿vale? Y que todos estemos conectados correctamente. Entonces, tenemos ya nuestra carpeta descargada y acá va a aparecer este icono en azul, que se llama Photoshop y que acá al lado dice aplicación. Este es el que nosotros siempre vamos a utilizar. Entonces, recuerden, venimos acá a la carpeta que teníamos, damos doble clic acá en la carpeta, nuevamente doble clic aquí. De acá no movemos nada, absolutamente nada de lo que existe ahí. Eso todo se deja quietico. Lo único que nosotros vamos a utilizar es este que está aquí. Y este que está aquí no se le da doble clic como los programas normales. ¿Por qué? Porque este programa es un programa portable, no es un programa licenciado. Entonces, como no es licenciado 100%, pues no nos va a abrir directamente como los programas de Office o como los programas que nosotros tengamos descargados o licenciados en nuestro computador. El proceso con este programa es el siguiente, para que todos lo tengan presente. Se ubica uno frente al icono y le da clic derecho. Y en clic derecho aparecen unas opciones y que la que siempre vamos a utilizar se llama ejecutar como administrador. Cuando le damos clic en ejecutar como administrador, una sola vez, él empieza a cargarnos el banner del proceso de nuestro programa. Carga el programa correctamente, por defecto siempre nos va a salir esta información, le decimos que sí, o en su defecto que no, porque es una asociación que tiene para revisar que esté todo funcionando correctamente. Lo que les debe abrir inicialmente es esta pantalla, que es el básico de Photoshop CS4 portable que vamos a utilizar. Eh, Tengan algo muy pendiente. Como es un programa portable, yo no puedo coger un archivo cualquiera, como por decir este, y darle doble clic y que me lo abra directamente en el programa, porque así no funciona el programa portable. Para abrir cualquier archivo, primero tenemos que abrir el programa y luego desde el programa, ahí sí abrir los archivos. Ténganlo muy presente porque sucede que a veces las personas, normalmente todos estamos acostumbrados a que le damos doble clic, como en este archivo, y él de una me lo abre, porque yo tengo la licencia de ese programa. Pero en este caso, el Photoshop es un programa portable y no nos permite hacer ese proceso para que todos lo tengan presente y de pronto todos vayamos de la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento o todo claro por el momento? Bueno, chicos, listo. Todo, Entonces,
¿Listo? Vamos bien. Vamos a volver a repetir el proceso para que se lo aprendan de cómo se debe hacer. Tengo yo acá mi carpeta donde yo lo descargué, lo descomprimo o lo extraigo acá. Él me va a generar esta carpetica acá adicional. Yo le doy doble clic, busco entre todos esos, este que aparece aquí, y le digo ejecutar como administrador. Siempre clic derecho, ejecutar como administrador. Y cuando él lo ejecuta como administrador, me abre el programa tal cual. Acá le decimos que no y ya tenemos nuestro programa abierto, nuestra interfaz normal para trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos en esta interfaz? ¿Qué es lo más básico que hay? Como todos los programas, tiene una barra de menús, archivo, edición, imagen, capas, selección, filtro, vista, ventanas y ayuda, que casi todos los programas la tienen. Si le damos clic en archivo, nos va a desprender muchas otras opciones que vamos a ir utilizando paulatinamente y que es importante que las conozcan. Las básicas: el archivo nuevo, el abrir un archivo, el abrir como, el abrir uno reciente y otras que se van a habilitar cuando ya tenga mi archivo abierto. Es lo más importante. Va a tener unas herramientas de edición que también, al igual que las anteriores, en este momento no están habilitadas porque no tengo ningún archivo abierto, pero cuando yo abra algo, me va a permitir observar todas estas habilitadas. Y así sucesivamente con cada una de ellas. La idea es que lo que yo les imparto de capacitación y lo que yo conozco es para que ustedes lo vayan desarrollando y tengan esa intuición de hacer trabajo autónomo. Y dicho de una manera básica, cacharrear el programa. El programa es chévere, permite hacer muchas cosas, pero lo más chévere es que ustedes se generen ese tipo de procesos de dudas para que vayan desarrollándolo de mejor forma. ¿Listo? Entonces recuerden, tienen los menús principales, la barra de menús, archivo, edición, imagen, cada una la vamos a ir viendo de acuerdo a lo que vayamos desarrollando paso a paso. Esas son las básicas. Normalmente acá hay una barra de propiedades que se va activando dependiendo de la herramienta que yo vaya a seleccionar. Las herramientas básicas del programa aparecen acá. Vamos a ir reconociéndola una por una. Esta se llama herramienta mover, esta se llama herramienta marco rectangular, herramienta de lazo, herramienta de varita mágica, de recorte, de cuentagotas, la herramienta de pincel correctivo para procesos de correcciones, el pincel, el tampón de clonación, los pinceles históricos, el borrador, las herramientas de degradados, las de selección y de barridos, la herramienta de sobreexposición, la plumilla, que es súper importante que la manejemos, la herramienta de texto, las de selección directa y de selección de trazados, una adicional que es de elementos por defecto que trae el programa, círculos, óvalos, cuadrados, todo ese tipo de cosas. La herramienta de manito que me sirve para desplazarme en toda el área de trabajo que yo estoy desarrollando. La herramienta de la lupita o el zoom, positivo o negativo, para acercarme o alejarme de los elementos. Y adicional, hay una que tiene y paletas de colores, que está el color 1, que está en la parte superior, y el color 2, que está en la parte inferior. Estas herramientas siempre van a estar aquí presentes. Si por alguna razón se desaparecen, acá uno entra a ventana y en ventana aparecen también esas herramientas, que son estas. Si se dan cuenta que se desaparecieron, ¿cómo las vuelvo a activar? Ventana, herramientas, y vuelven a aparecerme acá. En ventana hay activadas unas por defecto, que son las más utilizadas. Pero si en dado caso yo necesitara agregar una adicional, la puedo buscar acá
y agregársela a mi mesa de trabajo para revisar qué necesito y qué requiero del proceso. Pero las básicas siempre están ahí. Profe, que se me desapareció. Vienen a ventana y ubican cuál es la que necesitan. Canales, capas, carácter. Carácter es el mismo texto. Estilos, composición, histograma, historia. Hay muchísimas. Todas existen para ingresar y mirar qué hacen, cómo funcionan, qué tipo de cosas puedo desarrollar con ellas. Hay una también muy chévere que se llama filtros. Este menú de filtros, cuando yo tengo una imagen o un trabajo que voy a realizar, despliega unas opciones muy chéveres de agregarle efectos ilustrativos o efectos de detalles específicos, de texturas y esos tipos de elementos que enriquecen mucho el tema del diseño que nosotros vayamos a desarrollar o del retoque fotográfico que queramos realizar. ¿Listo? También existe una muy chévere y muy práctica que se llama selección y tiene muchas opciones que uno va a ir viendo paso a paso. Yo utilizo muchísimo esta que se llama imagen y acá en ajustes, cuando se activa una imagen hay muchas otras que vamos a ir resolviendo paso a paso. Aparte de las herramientas y de los menús principales, el programa también me genera este menú adicional de características y de propiedades de los elementos que se pueden manejar. Photoshop es un programa que maneja capas y es importante que lo tengan presente para que el desarrollo de su trabajo sea más organizado. Es importante eso, porque eso les va a permitir poder desarrollar el diseño de una forma más organizada y por salud mental de ustedes no poder corregir y revisar cosas que se hayan deteriorado en el proceso de diseño que vayamos a realizar. Entonces, acá aparecen las capas, que son básicas, los canales y los trazos. No están activados aún porque en esta mesa de trabajo no hay ningún elemento, pero tenemos que aprender a reconocerlas. Las capas, los canales, los trazados. Acá en la parte superior aparecen los ajustes, los efectos de máscaras, el color, las muestras de colores que existen y los estilos, que son algunas otras cosas adicionales que uno puede ir probando a medida que va desarrollando. Aparte de estas, me falta una muy importante que es la herramienta de texto. ¿Cómo la habilito? Vengo acá a ventana y busco una que se llama carácter. Pico y al picar, él me la genera aquí al ladito en esta barra que aparece. Si yo la quiero ocultar, le doy acá las dos flechitas y ella está ahí latente, pero no es visible. Si se dan cuenta cómo cambia, pasa como en los programas básicos de edición de texto. Tiene características de tamaño de letra, el tipo de fuente que voy a utilizar, las características, si es regular, si es itálica, si es bold, si es black, todo ese tipo de elementos, características de interletrado e interespaciado de la tipografía y otras que uno puede ir probando, los colores de la tipografía que yo quiero asignar y en este que se llama párrafo están las típicas, justificar a la derecha, a la izquierda, centrado, alinear a la izquierda y derecha, todo ese tipo de cositas las va uno aprendiendo y va desarrollándolas. Esta para mí es importante porque yo siempre trabajo gráficas, imágenes y textos, porque normalmente las publicaciones siempre van por esa misma línea de diseño. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta por el momento? ¿Pudieron abrir su programa o están simplemente concentrados revisando cómo estoy haciendo yo el proceso y después vienen las preguntas? Cuéntenme. Bien, Todos profe, están. voy a la medida de la explicación. Sí, vamos bien, listo, me alegra. Si de pronto ven que yo voy muy rápido, me dicen, profe, despacio, y yo me organizo y les colaboro. ¿Listo? Entonces, retomando, tenemos el menú, las herramientas, la barra de menú, las herramientas básicas del programa y las herramientas adicionales con sus propiedades. ¿Cómo genero yo un archivo nuevo en este programa?
me vengo para archivo, le doy nuevo, y cuando yo activo archivo nuevo, él me arroja una ventana de proceso para realizar esos ajustes. ¿Qué tengo yo acá? La primera casilla es el nombre, entonces lo vamos a llamar sample 1 o ejemplo 1. Le asignamos un nombre, él nos va a decir que tiene unas medidas establecidas o yo le puedo asignar las medidas que yo quiera. Si yo desplazo esta flechita hacia abajo, me va a mostrar opciones de papel para Estados Unidos, papeles internacionales, fotografías, diseño web, dispositivos y móviles, películas y video o a medida. Normalmente, dependiendo para lo que uno vaya a realizar, si son piezas web, pues utiliza este formato web. Si son piezas impresas, fotografías y así dependiendo de cada una de las propiedades. Pero no necesariamente tiene que establecerse de acá. Normalmente yo siempre lo dejo a medida y luego él me empieza a arrojar otros parámetros. Normalmente las medidas para los programas de edición de imágenes vienen en píxeles. Y lo que yo hago es utilizar píxeles, centímetros o milímetros. Normalmente es más fácil trabajar en centímetros porque en Latinoamérica las medidas más usadas son esas, centímetros o milímetros, dependiendo de lo que ustedes vayan a desarrollar. Si se dieron cuenta, cuando yo cambié mi parámetro de píxeles, decía 500 y cuando lo cambio a centímetros, pasa a 4.23 centímetros. Entonces ahí hay una diferencia en las medidas en píxeles y en las medidas en centímetros. Es más fácil trabajar en este caso si yo quiero hacer una pieza para impresión en centímetros, pero si en dado caso quiero realizar una publicación para redes sociales, llámese Facebook o Instagram, lo debo trabajar en píxeles para que tenga una correlación más directa con los tamaños que se manejan con el tema de diseño para redes sociales, llámese Facebook, Instagram, incluso para publicaciones en YouTube. Entonces es importante que lo vayan teniendo en cuenta, que dependiendo para lo que ustedes vayan a desarrollar, van adquiriendo ese tipo de procesos en cuanto a las medidas. Este dato que les voy a dar ahorita es súper importante. Cuando ustedes vayan a manejar un archivo para impresión, llámese en un plotter o impresión en una hoja de papel bond o en un plano, lo que ustedes quieran imprimir en físico, siempre tiene que tener 300 de resolución. Este número es vital. Debe ir en píxeles por pulgada al cuadrado y ustedes establecen una medida. ¿Qué medidas existen para el tema de los procesos de impresión digital o impresión sobre papel? Las básicas que todos conocemos: tamaño carta, tamaño oficio, tamaño tabloide, tamaño medio pliego, tamaño pliego y de ahí para adelante todas. Esta clase pues igual es un poquito más lúdica, pero es importante que pronto lo podamos aprender. Les voy a dar el dato de una vez para que lo tengan ahí presente. El tamaño carta es una medida de 21.6 por 27.9. 21.6 de ancho por 27.9 de alto. Entonces, si yo le asigno esos parámetros en números acá, él va a ajustarlo a esa medida. Entonces, yo le digo 21.6 o 21,6 centímetros por 27,9. Esa es la medida del tamaño carta. Lo establezco en 300 de resolución, en píxeles por pulgada. Lo dejo acá en 8 bits. Aquí hay muchas otras opciones, pero la más utilizada es esta, en 8 bits para poderlo editar. Y algo importante que tienen que tener en cuenta es que como vamos a trabajar un archivo para impresión en físico, los colores correctos de trabajo para un archivo de impresión son colores CMYK. Existen dos variaciones, los colores CMYK y los colores RGB.
Entonces, yo acá le asigno color CMYK. Y luego aquí abajito le digo que si quiero que contenga un fondo en blanco o un fondo en transparente. Le voy a decir que quiero que sea un fondo transparente. Esos son los primeros parámetros básicos que tienen que tener siempre para desarrollar. Asignar un nombre, dejar esto aquí a medida, establecer un tamaño que van a manejar en centímetros, o lo dejan así en centímetros y lo pasan luego a píxeles. Y él va a decirles que en centímetros esta medida es de 25.000, ¿qué? De 2.551 por 3.295. Si lo quiero ver en píxeles o si lo quiero ver en centímetros. Pero pues es lo más fácil que se puede desarrollar. Recuerden que para impresión en físico, en hojas o en sustratos, se maneja una resolución de 300 y se asignan colores en CMYK. Y pues acá se le puede dejar fondo transparente o fondo blanco. No hay problema, pero lo vamos a dejar en fondo transparente. Cuando yo asigno todos estos parámetros, le digo acá OK y él me abre una mesa de trabajo con las características que yo le di. Un tamaño, un fondo en transparente y unas características de tamaño de imagen que puedo verificar en esta casilla. Acá se llama imagen, que es dentro de los menús. Pico en imagen y busco uno que se llama tamaño de imagen, que aparece en esta casilla. Cuando yo pico ahí, él me va a decir que tengo un archivo en píxeles que mide esto por esto, en centímetros mide esto por esto y tiene una resolución de 300, que es una resolución óptima para impresión. Con esas características, acá él también me está indicando cuánto pesa, que dice que pesa 32.1 megas. Ahí está bien. Una recomendación que les hago yo para que trabajen más cómodamente. Procure que cuando estén trabajando en el programa, cierren YouTube, cierren el WhatsApp, cierren todo ese otro tipo de cosas que ustedes están haciendo, porque estos programas tienden a ser un poco inestables. Y a veces sucede que uno está trabajando muy juicioso y muy contento y de repente el programa se cierra y pierden todo el trabajo que ustedes hayan hecho. Para que no pierdan su trabajo y su proceso, acostúmbrense a ir guardando. ¿Cuál es el comando para guardar en este programa? Si nos ubicamos acá en las capas, solamente tenemos habilitada una capa. Pero para que me guarde, le voy a generar un elemento. O bueno, ni siquiera lo puedo dejar así. ¿Cómo lo puedo guardar? Le digo aquí, archivo, guardar o guardar como. Como no he hecho ninguna modificación, pues no me permite guardar. Solamente me da la opción de guardar como, pero yo ya lo tengo guardado. Vamos a hacer la intervención del diseño. Vamos a crear un fondo de color azul, verde. O bueno, les voy a explicar cómo se asigna el color. Ustedes tienen acá su mesa de trabajo ya creada. Siempre que vayan a manejar algo en una capa, tiene que estar la capa activada, así marcada en azul. Si yo no selecciono ninguna capa, él acá no me va a hacer nada. De una vez me va a arrojar ese icono de prohibido o de que no está tocando nada. ¿Listo? Ténganlo presente. Seleccionan la capa que quieren intervenir y entran acá y tocan el color. Doble clic en el color y les aparece esta bandeja desplegable de colores. Los colores van de los tonos más oscuros, más intensos, la mejor luminosidad y el color blanco. Y todas las degradaciones de ese color en específico. Para este azul existen todas estas gamas de tonalidades. Y con este ascensor de desplazamiento, ustedes pueden viajar entre los tonos cálidos, rojos, lilas, violetas, pasando por los fríos azules, los verdes, amarillos, naranjas. Toda esta gama de colores pueden explorarla. Entonces,
Normalmente yo digo, yo no quiero ese color lila, busco un color verde que sea un poco más fuerte, como por este lado, o este tampoco me gustó. Me vengo acá como para los amarillos y le digo que sea un amarillo de un tono de saturación correcto, o si quiero un amarillo más pálido, me desplazo hacia este lado, o si quiero un amarillo más ocre o oscuro, hacia acá. ¿Se dan cuenta cómo se va modificando? Todo lo que yo modifico acá, él me lo va mostrando en este nuevo color y en el actual que estábamos desarrollando, que es el mismo que aparece acá. Entonces, si yo lo modifico acá y ya he hecho lo que yo quiero con el color, le digo OK y el color se me va a habilitar en esta parte superior. Debajo voy a tener el blanco y arriba voy a tener el color que quiero asignar. Haciendo esto, yo perfectamente puedo pintar todo el recuadro del color que yo quiera porque estoy ubicado acá en la capa. ¿Cómo se hace? Selecciono el color, perdón, estoy seleccionando la capa y pinto con el color acá en las herramientas donde se llama herramienta de degradado. Al lado de esa herramienta aparece una pequeña flechita. Si yo la desplazo, me genera una herramienta adicional que se llama herramienta bote de pintura. Yo la pico y así como la cambié, sucede con muchísimas. Si ustedes se dan cuenta, voy a tratar de expandir un poquito más esto. Bueno, perdón, se ve muy pequeño. Pero cada una de las herramientas tiene la flechita y tiene más opciones. Si se dan cuenta, es para que lo revisen y vayan viendo qué hace cada una. Pero para que lo vayan mirando. No pasa nada, no se les va a desconfigurar nada, simplemente ustedes exploran y ubican cada una de esas herramientas. ¿Qué hace, para qué sirve y cómo funciona? Entonces vamos a pintar este recuadro de amarillo. Creo que hay una persona que está intentando ingresar, denme un segundo, la agregamos y volvemos nuevamente a visualizar. ¿Listo? Entonces, estamos acá. Seleccionamos ya este color amarillo por defecto, que es doble clic aquí, buscamos el color, le damos OK y ya lo tenemos seleccionado con la capa. Venimos al bote de pintura y con el botecito de pintura picamos una vez y ya el fondo queda pintado del color que quisimos asignar. Es la forma más sencilla de pintar un fondo completo. Si para mí no es conforme y no es lo que yo quiero en el desarrollo, puedo utilizar otras herramientas también de pintura de otras maneras. Pero para eso debo generar una nueva capa de trabajo, porque si yo lo hago sobre esta misma, voy a perder la posibilidad de editar este color a futuro cuando empiece a generar nuevas capas de trabajo. Entonces, ya pinté mi capa de amarillo, pero ahora quiero hacer un degradado de otros colores. ¿Cómo lo hago? Pico nuevamente en la herramienta de mover para salir de todas las otras herramientas. Y acá en donde están las capas, aparece este ojito. Si yo lo desactivo, me quita la capa visualmente que yo tenía puesta, o si lo vuelvo a activar, me aparece tal cual. Es lo básico. Si yo he hecho eso, aquí en la parte inferior de las capas, acá abajo, aparece una herramienta de enlace, una herramienta de efectos, una herramienta de máscaras, una herramienta de volúmenes, una de carpetas de archivos, una que se llama crear nueva capa y otra que se llama eliminar, que es como una botellita de basura. Cuando tengan el programa activado, verifiquen, revisen, cacharréenlo para que vean qué hace cada una. Es importante eso. Entonces, yo ya tengo mi amarillo aquí creado. Quiero crear una capa adicional para pintar de otro color. ¿Cómo lo hago? Me ubico aquí por fuera, pico por fuera para quitarle la selección absolutamente a todo. Acá no estoy seleccionando nada.
y vengo acá a la herramienta que se llama crear nueva capa y le doy clic. De inmediato él me va a generar una nueva capa aquí, que es una capa vacía, que no tiene ningún elemento. ¿Qué hago yo? Si yo apago el amarillo, voy a quedarme en la capa que estoy trabajando y no tengo ningún elemento acá. Pero aquí yo quiero hacer un degradado de otro color. ¿Cómo lo elaboro? Vengo acá al botecito de pintura. Ya no utilizo el botecito de pintura, sino que me desplazo con la flechita y utilizo la herramienta de degradado. La herramienta de degradado se activa y yo le puedo asignar los colores acá. Si pico en el amarillo, selecciono un verde, lo ubico acá, le digo OK, y luego en el blanco que aparece debajo, pico en él y asigno un color rojo y le digo OK. Y ya por defecto me va a lanzar una degradación entre esos dos colores. Y adicional a esto, en la parte superior, cuando yo activo la herramienta de degradados que está aquí seleccionada con azul, él me lanza acá unas propiedades en la parte superior, donde me dice si yo quiero hacer el degradado en barrido, en forma circular, en forma biselada o en ángulo, en forma reflejada o en forma de diamante. Tienen varias opciones. Y yo lo que hago es asignarle cualquiera de ellas. Probemos esta, en forma de degradado de ángulo. Le doy clic ahí y en este espacio le doy flechita hacia abajo y los colores por defecto que yo asigne acá, que son el verde y el rojo, me aparecen acá de primeras, que es el editable normal. Pero el programa tiene varios que ya vienen por defecto, que es del negro hacia el blanco y todas esas otras opciones de colores que existen, que ya están preestablecidas. Las que yo puedo modificar y que son fáciles de modificar son esta primera y esta segunda, porque la primera pues me permite ver los dos colores que yo asigno acá y la segunda me permite ver el color principal y el efecto degradado de ese mismo color. Que yo no quiero esos colores porque no me gustan. Pico por fuera, vuelvo acá a los colores y reasigno unos colores nuevos. Tengo unos nuevos colores y acá él me modificó estos colores. Entonces yo en este momento quiero aplicar este degradado. Lo selecciono y el cursor me cambió de forma como a una especie de cruz. Y si yo estoy ubicado en la capa correcta que tengo habilitada, simplemente pico, desplazo y suelto. Y él me va a generar el degradado que yo quiero según el parámetro que yo le asigne acá para este caso. Si no me gusta lo que hice, el programa me da un solo control Z porque no es un programa licenciado. Solo nos da uno. Entonces yo lo puedo reubicar y lo halo mejor desde acá. Y empiezo a ver cómo se va a ver biselado. Si esto no es lo que yo quiero, le digo control Z y busco otra opción. Tal vez esta redonda me quede mejor. Pico, suelto y va a quedar la degradación de una forma distinta. Si esta no es y quiero que sea en forma de diamante, lo hago acá y se va a ver diferente. O si ya definitivamente la que a mí me gusta es la más básica, hago la degradación y me queda ya degradado de esta forma. Lo hice en una capa independiente, por si tengo que modificarlo en una siguiente etapa o proceso. Entonces, si yo la oculto y activo la del amarillo, sigue teniendo mi capa de amarillo aquí debajo y aquí en la parte superior tengo mi capa de naranja y de azul. Ya voy teniendo dos capas independientes para trabajar los elementos sueltos y no
generar un archivo complejo de muchas cosas en la misma capa que no voy a poder modificar. Entonces, es importante y es muy sano que trabajen siempre por capas para que su trabajo sea más sencillo y si cometen algún error en el proceso, puedan regresar a la capa donde cometieron ese error, corregirlo y continuar avanzando. Sean muy conscientes del trabajo por capas. Es lo más vital para el programa y sobre todo para ustedes, para que trabajen de una buena forma. Recuerden siempre ir guardando. Entonces, como yo ya hice unas modificaciones, le doy acá archivo, guardar, y él me va a decir que dónde lo quiero guardar, que si quiero guardar mi sample 1 y el formato en el que lo quiero guardar. Le digo que sí, que lo guarde acá en el escritorio. Yo por acá tengo uno que llamo Samples Photoshop y lo guardo como ejemplo 1. Coloquémoslo ejemplo 1, abrir. Y le decimos guardar. Nos pregunta esto de maximizar la compatibilidad, le decimos que sí. Le damos aquí OK. Y ya nos guardó el archivo que creamos. Voy a cerrarlo para que veamos el siguiente ejemplo. Como yo ya lo guardé en una carpeta raíz que yo tengo por acá, cuando yo lo quiera volver a abrir, es este. ¿Recuerdan lo que les expliqué? El programa no me abre los archivos directamente dándoles doble clic, porque yo no tengo el programa licenciado correctamente. Yo tengo un portable. Entonces, cuando yo le doy doble clic aquí al archivo, él me va a decir, venga, ¿en qué quiere abrir usted este archivo? Porque yo no lo reconozco con ningún programa. Entonces me va a lanzar múltiples opciones y ninguna me va a servir. Esta es la manera incorrecta de cómo abrir los archivos. ¿Cómo se abren los archivos? Primero se abre el programa. Vamos a cerrarlo y lo volvemos a abrir. Entramos acá a la carpeta de Photoshop, clic derecho en el icono, ejecutar administrador como administrador, me abre el programa y ahora sí, desde el programa es que yo abro los archivos. Ahora entro acá, le digo archivo, abrir, y como yo soy una persona ordenada, tengo una carpeta en el escritorio que se llama ejemplos Photoshop y trato de mantener todo ahí guardadito. Fuentes, iconos, imágenes y otro tipo de archivos adicionales que empecé a crear. Mi ejemplo se llama ejemplo 1, primero de abril. O perdón, no, ejemplo 1, abril, porque vamos a tener varios de este mes. Picando ahí, yo le digo acá abrir y él me va a abrir el archivo. Recuerden eso para que no vayan a tener problemas de dónde guardan sus archivos, sean coherentes con ese tipo de procesos. Créense una carpetica y guarden todo lo que van a trabajar ahí en esa carpetica. Ustedes van guardando. ¿Qué hice yo por salud de ese proceso? Creé aquí mi carpetica que se llama ejemplos Photoshop y aquí en ella guardé todos mis trabajos que voy desarrollando, que no se pueden ver porque el programa no está, los videos de algunas capacitaciones que ya había desarrollado y acá una base de imágenes para poder desarrollar las capacitaciones. Algunos ejemplos y elementos que voy a ir utilizando en el desarrollo de las clases. Entonces es importante que lo tengan así, organizadito, para que les facilite a ustedes luego ubicar todos los elementos. Así como las imágenes, generé una donde guardé iconos, como logos específicos de elementos que se utilizan mucho para publicaciones. Y también uno donde guardé tipografías, archivos de tipografía que me sirven para darle cierta diferencia a los textos que yo voy a elaborar en mi publicación. Entonces, la manera más sana de trabajar y más correcta sería esta.
donde ustedes tienen su propia carpetica y tienen sus archivos de fuentes, sus archivos de iconos, sus archivos de imágenes y los archivos de cada uno de los trabajos que van a ir desarrollando, para que todo quede guardadito en la misma carpeta y en algún punto que cambien de equipo o que vayan a desarrollar su trabajo en otro computador, tengan todos los recursos y elementos de trabajo organizados para poder continuar con el desarrollo de sus piezas gráficas y con el desarrollo y el retoque de sus imágenes. ¿Listo, chicos? Entonces volvemos aquí al programa. Creamos dos capas. Una capa con un color degradado y una capa con un color sólido. Ahora vamos a crear un texto. Igual, para crear el texto, es bueno siempre crearlo en una capa nueva. ¿Por qué? Vamos a hacer el ejemplo erróneo de por qué no se debe crear en la misma capa. Digamos que yo lo voy a crear acá en esta capa del degradado. Vengo acá a la herramienta texto, que está aquí, la selecciono, y ella me cambia de forma y se convierte en un cursor muy similar al de Word. ¿Y qué hago yo? Yo aquí pico adentro, me activa el cursor y escribo un texto, digamos que mi nombre. Él me lo asigna y mientras yo lo tenga acá, me lo va a empezar a mover como un elemento suelto en esta capa, que es lo más sensato para trabajar. Apenas yo lo suelte, él me va a preguntar que si quiero aplicar esa modificación, yo le digo que sí, que la aplique. Y ella me ubica el texto donde yo quiero. Y acá me aparece el título o el nombre del texto que estoy ubicando. Si quiero modificarle algún parámetro, me ubico en la capa, seleccionando con azul, le doy control T y él me activa los modificadores de posición, de rotación o de escalado. Los de posición están acá cuando se activa este cursor negro que me permite posicionarlo en otro lugar, como se dan cuenta. Esta es posición, este que aparece solo un triangulito en negro. Si quiero los modificadores de proporción, son estos, que alan la imagen. Si se dan cuenta, la puedo arrastrar de los laterales y con Shift sostenido la arrastro de forma proporcional, sosteniendo siempre el Shift. O si no, la puedo arrastrar de los laterales. Esto normalmente no se ve tan bien porque se deforma la tipografía. Yo no lo recomiendo por el manejo estético que tiene la letra. Lo más sano para trabajar ese tipo de cosas es, a ver, es siempre utilizar el proceso para escalar. Control T para activarlos, Shift sostenido y pico y ahí empiezo a ampliarlo. Lo ubico en este espacio, con con el modificador de posición, lo ubico, digamos que acá, y hagamos el ensayo que haría con el modificador de rotación. Si yo lo giro, pues lo voy a poder ubicar acá o lo puedo ubicar de esta manera. Hay tres: el modificador de posición, el modificador de escalado, que es esta flechita, esta doble flechita, y el modificador de giros o de rotación, que lo rota en el área que tenga o que yo desee ubicarlo. Esos son los más fáciles de trabajar. Se activan con control T sobre la capa que yo estoy trabajando. Si yo, ejemplo, estoy ubicado en la capa del fondo y quiero seleccionar el texto, yo le digo control T, él no me va a seleccionar el texto, me va a seleccionar el color. Siempre que vayan a hacer una modificación de algo,
verifiquen que estén en la capa que quieren modificar, porque esto va a llegar a un punto en que se van a generar tantas capas acá que ustedes no saben en cuál tienen cada cosa. Por eso es importante trabajar de la forma más organizada. Pues tenemos en una capa el texto, en otra capa el fondo y en otra capa el otro fondo. Son los básicos. Si quiero modificar el texto, le digo control T y lo posiciono en otro lugar. Y antes de salir de él, voy a la herramienta texto, le digo que aplique, lo selecciono y le digo que ya no quiero que sea azul porque no se ve. Lo selecciono acá y me vengo acá para las propiedades de la herramienta texto, que son varias y están ahí. Y cambio de, en vez de que se vea azul, lo quiero ver en blanco. Le asigno el color blanco o el color negro o el color naranja, el color que yo quiera. Este color amarillo. Y le digo, ok. Y ya le cambié el color al texto. Es texto aún, porque acá en las capas aparece el icono de texto. A veces les va a pasar que ustedes de pronto le hacen muy rápido y pican un texto, no escriben nada, pero generan una capa nueva aquí. Y luego avanzan y crean otro texto por acá. Y aquí sí escriben colores. Son ejemplos en realidad. Y aquí ya la tienen asignada con el texto colores. La seleccionan con con T, perdón, que es la herramienta de texto. La seleccionan con control A. Le asignan un color diferente. Le dan acá OK. Aquí ya la tienen y aquí ya aparece la capa que dice colores. Tenemos una capa en blanco que creamos que no tiene nada, pero tiene el cursor ahí metido. Y esta capa de mi texto. Cuando creo capas que no me están, perdón, cuando creo capas que no me están aportando en el proceso del diseño que yo estoy desarrollando, lo más sabio es eliminarlas de una vez para que no me empiecen a generar todo ese conflicto de proceso. ¿Cómo la elimino? La selecciono de acá, le puedo dar clic derecho, busco y le digo eliminar capa. O más fácil, la tengo, la selecciono acá, cuando se activa la manito, la arrastro y la lanzo aquí al basurero, de primeras, y él me la borra. Puedo hacerlo con cualquiera de las que tengo aquí. La lanzo y la borra. Pero pues solamente voy a evitar o voy a quitar la capa que no me sirve. Selecciono la letra y la cambio de color. Digamos que va a ser negra. En la capa del texto colores le doy control T, activo los modificadores de escalado, de rotación y de posición para ubicarlo de otra manera y empezar a construir un diseño con ese tipo de parámetros de la forma más básica. Entonces, así va uno trabajando inicialmente. Si yo quiero agregar otro tipo de elemento para mi trabajo, creo una nueva capa, acá en más, en crear nueva capa, y me vengo para los elementos de formas básicas que trae el programa, que aparecen acá. En este momento tiene habilitada la forma básica de la elipse. Pero si yo pico con la flecha al ladito, me va a lanzar el rectángulo con bordes redondeados, el elipse, el polígono, una línea y unas formas personalizadas. Digamos que vamos a utilizar el rectángulo con bordes redondeados. Le doy clic, lo puedo arrojar y lo puedo colocar acá de una vez y él se me va a pintar de color azul. Pero si yo antes de eso le asigno el color y selecciono acá con clic,
en el color, busco un color que funcione para lo que yo quiero desarrollar, lo asigno, le digo OK, y ahora sí selecciono ya mi herramienta y simplemente pico desde el origen y arrastro hasta el final. Y ya tengo un elemento nuevo que está aquí. Entonces, aquí ya lo tenemos de esta manera y tenemos todo dispersado en capas. Perdón, denme un segundito, tengo acá una consulta. Ah, ok, nuestro compañero quiere compartir su proceso. Entonces, él quiere compartirnos el desarrollo que ha elaborado. Entonces, perdón, me está diciendo que no. Disculpe, yo entendí mal. Em, Frederick tiene una pregunta. Cuéntanos. Qué pena, yo no les estaba prestando atención porque estaba compartiendo pantalla. Te escuchamos. Buenas noches. Aquí en la página de Photoshop, cuando creo una capa nueva, todo me sale negro y le pongo color y eso. Y aquí en la pestaña de color me dice los colores, pero aquí solo veo una pantalla negra. ¿Qué hago? Ah, ok, ya sé qué es lo que te está sucediendo. Préstame atención y ya lo vamos a resolver. Cuando les esté sucediendo eso, es por lo siguiente. Si ustedes no le asignaron cuando abrieron el archivo nuevo, el fondo blanco, el transparente, va a suceder esto. Pero si yo de pronto me está pasando lo que nuestra compañera nos está indicando, es lo siguiente. Tal vez ella está generando un elemento. Permítanme un segundito, estoy aquí contestando un chat. Por favor, averiguar para el curso presencial. Sí, ya ahorita le respondo porque estoy ocupado con ustedes y no puedo atender todo el tiempo. Entonces, ¿qué te está sucediendo? Tal vez, ¿qué es lo que yo creo? Tú estás asignando un elemento, ¿cierto? Un recuadro o un círculo, ¿sí? Espérate, reviso. A ver, voy a Creo que borrar este archivo. Abro uno nuevo. Esa medida o sí, tamaño de es foto de Photoshop. lo básico es que Azul, lo coloques como a medida. blanco, transparente. No me digo transparente. Ay, Dios. Es transparente. Ok. Pues creo una capa nueva y pues todo está transparente. Ah, no, Hagamos una perdón. cosa. No. Si quieres, comparte tu pantalla y revisamos qué estás haciendo. Sí, ya voy. Y así todos estamos conectados y vemos de pronto cuál es la falla que estás teniendo y de pronto la podemos resolver por ahí. Voy a dejar yo de compartir pantalla y tú compartes tu pantalla para que podamos ver todos y mirar cómo se puede organizar. Le das archivo nuevo. Listo. Ahí le asignas un nombre. Sí. Listo, Ahí le aquí dejas está el ya tamaño. transparente. Ahí, Vamos. antes de que continúes en resolución, no lo dejes en 28, sino déjalo en 300, en resolución. Listo. Listo. Y ahí donde dice modo de color, déjalo en CMYK.
Listo. Y ahora sí dale OK. Te está activando un fondo. ¿Por qué? No entiendo. Aquí Capas. aparece que es supuestamente transparente. Dale control menos, por favor. ¿Por qué te aparece así? Eso sí está bien raro. No debería estar pasando eso porque no estás activando ningún otro elemento. Tampoco me funciona el control menos. A veces pasa que como el programa no es licenciado, puede que falle en alguna cosa. ¿Qué te recomendaría yo? Que lo cierres y vuelvas a abrirlo a ver si de pronto con eso se corrige ese tipo de error. Listo. A ver, cierro. ¿Alguien más está teniendo alguna dificultad o todos pueden ver más o menos cómo está funcionando todo? Si quieres, vuelve a compartir pantalla y revisamos. Ah, ok, mira, espérate un segundito. Antes de que vayas ahí, estás ubicado normalmente en elemento, recorte, forma. Ahí, selección. Sí, ahí está bien, pero no debería por qué poner eso. Fondo en negro y los colores acá normal. Dale ahí archivo, nuevo, a medida, colores, guardar. Dale aquí, OK. ¿Por qué pasa esto? Eso está súper raro. No debería estar sucediendo esto. Espérate, yo miro aquí algo en el mío. A ver. No, pero no es extraño porque en el mío abre completamente normal. A menos de que yo esté, que tú estés trabajándolo como una capa. A ver. No, ni siquiera por eso. Cuando estoy trabajando en máscaras está exactamente igual. Es tal vez como una configuración. Tú vas el jueves a clase, ¿sí? En clase presencial. Sí, señor, sí. Entonces tendríamos que sentarnos a revisar de pronto qué es lo que sucede con tu programa, porque no sé si de pronto a alguien le está sucediendo lo mismo. ¿Alguien más tiene ese error? Em, Mira que cuando abrí el Photoshop, me apareció una pestaña en Google que decía 404 not found Como un error, pero de eso lo tienes Adobe. que cerrar. Sí, Eso no lo tienes que utilizar porque, o sea, lo que estábamos hablando, como no es un programa con licencia habilitada, siempre nos va a arrojar ese error por defecto. Pero sí es extraño que te mande ese pantallazo en negro porque es la primera vez que sucede con uno de mis aprendices que le suceda eso. Tendríamos que revisar el jueves correctamente qué es lo que está pasando con tu programa o volverlo a desinstalar e instalarlo nuevamente.
porque sí te abre, pero no tiene por qué botarte esa pantalla en negro. Es como si tuviera Bueno, algún sí, ajuste irregular. bueno, Pero gracias. entonces el jueves lo revisamos en clase presencial los dos y miramos de pronto qué es lo que le está pasando al programa, porque no debería estar haciendo eso. Y creo que en tu Listo. caso eres la única persona que tiene esa dificultad, porque creo que ninguno de tus otros compañeros tiene ese problema. O alguien ya probó y le está pasando lo mismo. Marien, no señor, a mí me funciona bien. Sí, Frederick, tenemos que revisar bien qué es lo que está pasando de pronto con el programa o de pronto con la compatibilidad del computador, porque sí está muy raro, nunca me ha sucedido algo así, pero debe ser algo particular o de pronto generando nuevas capas para mirar cómo funciona. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta hasta el momento? Todos están muy callados, el único que hablo soy yo. Ah. Pero eso está bien. Lo importante es lo importante es que vayan aprendiendo. Igual, pues las clases acá en el tema virtual, pues van a ser un poquito más de, digamos que clase magistral, y en las clases presenciales que tenemos más contacto, pues vamos a poder revisar ese tipo de cosas y aprender también de la mejor manera todos, pues porque es como la idea básica de todo el proceso. De pronto, si alguien hace falta por inscribirse en el formulario que les dejé, les agradezco que lo puedan revisar, pues para que todo vaya quedando ahí consignado. ¿Listo? Entonces continuamos, chicos. Íbamos en, yo abrí, ay, perdón, creo que no les estoy compartiendo pantalla, ya les vuelvo a compartir. Listo, ya estoy compartiendo nuevamente la pantalla. Ocultar esto acá. Vamos acá a salir. Ah, bueno, y creamos entonces otra forma con un contenedor acá. Vamos a hacer un error que normalmente uno comete cuando crea un elemento soldado con otro en la misma capa. Acá tenemos este elemento suelto y yo lo puedo mover para donde yo quiera, reubicarlo. O lo puedo cambiar de posición y ponerlo por detrás o por delante de ciertos elementos que yo requiera, porque es completamente editable, porque está solito en una capa. Pero si en algún punto, por algún motivo, error o circunstancia, yo dijera que quiero hacer ese mismo contenedor en una capa que por error coloqué, me va a suceder lo siguiente. Si yo pico en otro elemento y le asigno un color diferente, lo coloco, él lo que va a hacer es que me lo va a pintar en la misma capa que yo estoy trabajando y ya yo no lo voy a poder mover como un elemento independiente, sino se va a empezar a mover como si fuera toda una imagen. Si se dan cuenta, he ahí la diferencia en trabajar todo independiente por capas o en trabajar todo soldado en la misma imagen. Él aquí ya no está reconociendo el círculo y el fondo como elementos sueltos, sino como si fuera un fondo total. Y yo aquí ya no puedo volver a modificar nada. Entonces, por eso lo más sano para trabajar es siempre organizar todos los elementos en capas independientes para que en cierto punto yo pueda seleccionar cosas, editar, mover, cambiar de color, seleccionarlas, modificar los tamaños, reubicar lo que no me parece y no está bien, ampliarlo completamente, reducir, girar. Todo porque he trabajado independiente cada elemento por capas. Entonces, cuando yo hago eso, me,
me facilita el proceso de poder editar independientemente todo esto. Si en un punto yo dijera que ya no quiero este degradado, lo oculto, activo una nueva capa, busco un nuevo color de degradado acá. Por defecto van a aparecer unos aquí y vamos a utilizar este que es como de prisma. Y en una capa nueva lo asigno. Y ya aquí me va a quedar un nuevo fondo en una capa diferente, pero no voy a Disculpe, perder el profe, fondo una que había pregunta. hecho antes. Señor, Cuando moviste el rectángulo de color anaranjado al texto de colores, quedó detrás de colores, pero cuando lo colocaste encima o bueno, en la parte de Ivancho, quedó sí, encima de la palabra. ¿Por qué? porque está ubicada en ciertas posiciones. Hagamos de cuenta que esto es como unas plantillas. Veamos el orden de las capas. Siempre por organización, los fondos deben quedar de primeras. Si yo ubico este contenedor naranja, hagamos el ejemplo, control T, lo selecciono y lo ubico mucho más grande. Y tú me estás diciendo que está pasando esto. ¿Por qué se pierde? Cambiémosle el color a este texto para que lo veamos mejor. Pongámosle un texto en color azul, acá. Me estás diciendo que está pasando esto. ¿Por qué sucede? Porque yo estoy interponiendo el fondo por encima del texto. ¿Qué debo hacer para que no suceda? Arrastrar la capa del texto hacia arriba del fondo. Para que, es más fácil de explicar así. Los elementos que se deben ver primero están siempre en la parte superior. Y de ahí para atrás se empiezan a ubicar los fondos, los contenedores y todo ese tipo de cositas. Todo hacia atrás. Por eso es importante trabajar en capas. Si yo quisiera modificarlo, o a veces sucede que cuando yo aquí asigno un nuevo color, digamos que este por decir, y le digo que haga un degradado diferente y lo asigne aquí arriba, él me va a cubrir todo porque el degradado lo dice por encima de todas las capas. Pero si yo lo voy desplazando, él me va mostrando paso a paso o capa por capa el orden en el que yo lo debía haber dejado. Si se dan cuenta la diferencia, si yo lo coloco aquí de primeras, cubro todo lo que está porque él siempre me va a mostrar en primera pantalla de la mesa de trabajo el elemento que está aquí en la parte superior. Y de últimas, los elementos que están de primeras. Ok, Entonces, listo, siempre profe, es gracias. importante, siempre es importante saber cómo uno va distribuyendo todo. O puede suceder que ustedes digan, sí, yo quiero que esté inmerso en estos dos, pero quiero que el texto se vea. ¿Cómo se hace eso? Veámoslo de una vez. Yo les había hablado de las propiedades de las capas. Digamos que yo quiero que el texto que está en la parte inferior se perciba, pero que se entremezcle con el color del fondo y con ese texto que yo coloqué ahí que dice colores. ¿Cómo lo hago? Acá en la parte superior, donde dice capas, hay unas características de capas que trae muchísimas. Todas están para que las revisen y verifiquen qué hace cada una. Si yo le asigno una distinta, me va a generar un efecto diferente. Todas hacen algo diferente en el diseño. Aclaran, oscurecen, difuminan. Todas tienen una propiedad distinta. Estas sirven para matizar y para generar nuevas ideas en el diseño, que están todas para que se puedan utilizar e ir revisando qué hace cada una. Entonces, si se dan cuenta, si yo la dejo en normal, ya no me permite ver el texto que está por debajo.
pero si activo una de esas propiedades, me va a permitir visualizar lo que está ahí debajo y va a oscurecer todo demasiado. Para evitar eso, podría dejarlo en normal, pero aparte de cambiar estas propiedades de capas, tengo una opción de opacidades y rellenos. También los puedo modificar. Puedo bajar con el ascensor la opacidad para que me permita ver las transparencias de todos los otros elementos que hay ahí detrás. Y lo mismo hago con los rellenos, para que no sea tan evidente. Así lo puedo hacer. Si ustedes se dan cuenta, Profe, señor, ¿cuál es la función para poder cambiar el texto a modo vertical? ok, vamos a hacerla otra vez. Elber, ¿te resolví la duda con respecto a la posición de las capas? Sí, señor, gracias. Listo, sí, señor. Vamos entonces contigo. No recuerdo tu nombre, pero vamos bien. Entonces, ¿cómo modifico yo la posición de los elementos? Recuerdan que tenemos los modificadores. Entonces, me paro en la herramienta de selección, en la capa que quiero modificar. Vamos a modificar esta que dice colores. Siempre tienen que estar seleccionando acá en azul la capa que quieren modificar. Le doy control T, control y la letra T de tiburón. ¿Listo? Cuando yo activo control T y selecciono la capa que quiero, el elemento, el programa selecciona el elemento con los modificadores. Este de flechita es el modificador de posición, que me lo cambia de posición. Este con Shift es el modificador de escalado, que lo cambia de tamaño. Y este, que aparecen ya no como una línea, como una flecha con ambas puntas, sino como una flecha redondeada, es el modificador de rotación. ¿Sí se dan cuenta? Él siempre lo va a rotar o lo va a modificar en el eje del centro que está aquí marcado. Pero yo este centro lo puedo mover y cuando yo lo haga me lo va a rotar de acuerdo a esa posición. ¿Sí ven lo que hace? Normalmente siempre está ubicado acá en el centro. Y si está ubicado en el centro, pues rota central. Pero son esos tres modificadores. Posición, que es esta flecha. Si se dan cuenta cómo cambia el cursor de forma, le vamos a dar aquí a aplicar. El cursor de selección siempre es una flechita con un más, que me permite seleccionar el elemento y moverlo a donde yo quiera, en la mesa de trabajo. Si yo me salgo de la mesa de trabajo, él va a seguir existiendo, pero ya no va a ser visible. Entonces yo lo ubico acá, le doy control T, activo los modificadores y él cambia. Modificador de posición, modificador de escalado, con Shift sostenido, y modificador de rotación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Siempre que yo haga Gracias, alguna profe. modificación, él me va a pedir que aplique las transformaciones. Yo le digo que sí, que eso era lo que yo quería modificar y lo va a reubicar correctamente. Y ya aquí, dentro de mis parámetros de estética, yo soy el que define dónde lo quiero ubicar, si quiero que quede perfectamente centrado en el área o si definitivamente está bien así y ahora quiero que este texto de la parte inferior sea el que vaya así acá. Siempre que haga modificaciones le doy Enter o si no le doy Enter, lo modifico así y cuando yo lo suelte y vaya a agarrar otro elemento, él me va a preguntar, ¿desea aplicar la transformación que realizó? Yo le digo aplicar o Enter para que lo haga automáticamente y no me vuelva a preguntar. Esa es la modificación que tiene para utilizar los modificadores básicos.
posición, rotación y escalado. Las básicas que siempre se van a utilizar de aquí en adelante para todo lo que ustedes vayan a desarrollar. Siempre las van a tener presentes. Entonces, siempre pues la idea es que utilicen las herramientas y todas las posibilidades que tienen. Estas propiedades de capas hacen cosas muy chéveres. Tal vez en este efecto no se vea tanto, pero vamos a cambiar de color. Vamos a borrar esta capa, vamos a crear una nueva. La activamos acá y la vamos a pintar de blanco. Asignamos el color blanco, le decimos acá OK. Vamos al botecito de pintura y le damos clic. Pintamos de blanco. Pintando de blanco, activamos una que se llame luz suave y van a verse los colores mucho más claros. Si activamos una que se llame luz fuerte, va a marcarse demasiado, pero se va a alcanzar a percibir algunas cositas que no son tan visibles, pero que uno puede empezar aquí a modificar ciertos parámetros para empezar a verlas mejor. Esto es de buscarle y de ir resolviendo como poco a poco cada uno. Y acá va uno dándole otras opciones. ¿Qué sucede si yo le doy multiplicar, subexposición de color, subexposición de línea? Algunos colores no tienen tantas propiedades, pero hay otros colores que sí hacen cosas de acuerdo a lo que uno va desarrollando. Creo que fue una mala elección haber elegido el blanco. Seleccionemos otro. Digamos que este azul. Con este azul puede que nos genere unos efectos más chéveres. Pintamos. Y como le dimos luz focal, cambió toda la estética del diseño simplemente con la asignación de una propiedad de la capa. Si le doy diferenciar, si le doy exclusión, si le doy color, luminosidad, luz intensa, luz fuerte, o sea, todas están para que las cacharreen. Superponer, luz suave, subexposición de líneas, subexposición de color, multiplicar lo oscurece completamente. Estas se usan muchísimo para retoque digital y es bueno que las vayan practicando para que cuando tengamos que hacer el desarrollo de un retoque digital fotográfico, las tengan presentes y las utilicen para que su imagen pues tenga unas características más similares cuando hagamos fotomontajes y todo ese tipo de cosas. Si se dan cuenta que cuando coloqué este color más oscuro, acá me quitó el degradado tan fluido que tenía y los hizo con unos barridos más específicos de color. Miren, ¿sí ven? Y que modificó de color azul y esto era amarillo y cuando yo le activo se vuelve azul oscuro porque él sopesa en los colores más claros y los reemplaza por el color que está aquí trabajando. Cada una de las herramientas o cada una de las propiedades de capas hace cosas diferentes y funciona distinto para cada uno de los elementos. Otra cosa importante que tienen que tener presente es que aparte de todo esto que hemos visto, hay unos efectos específicos para cada capa. ¿Cómo funcionan? Si yo quiero seleccionar este texto y quiero agregarle algún efecto diferente, selecciono el texto acá en la capa y me vengo acá para esta FX que aparece en la parte inferior. Le doy clic y le activo un resplandor exterior. Él me va a activar esta ventana adicional de propiedades y acá muy sutilmente se va a empezar a notar como una especie de resplandor muy pequeño que yo también puedo entrar a modificar. Si está aquí en trama, lo puedo modificar a normal y cambiarle el color. Digamos que lo vamos a hacer lila. Le vamos a dar OK. Le vamos a subir la opacidad al 100% y le vamos a cambiar el tamaño. ¿Sí ven lo que está sucediendo acá? ¿Cómo cambia cuando yo hago esas modificaciones? Digamos que no era lo que yo quería, lo vamos a dejar en blanco.
Y como tiene la superposición, pues se va a ver en azul, pero ya lo vamos a cambiar para que vean cómo funciona. Lo vamos a dejar acá, le vamos a decir que OK y vamos a desactivar esta capa. Y él ya me va a empezar a generar un bordecito de resplandor exterior en la forma. Si yo quiero modificarlo porque quedó muy pequeño, no vuelvo a función, sino aquí aparecen unos ojitos que me desactivan o me activan el efecto. Yo pico, doble clic en el efecto que elaboré y vuelvo a entrar a las propiedades que tenía y acá puedo ir modificando otros parámetros que pueden hacerlo o más intenso o con mayor tamaño o con mayor textura o con menor opacidad, casi que no se note o que se vea muy sutil. Y también puedo cambiarle estos parámetros. Si voy entrando a cada una de ellas, me va generando nuevas opciones. Si se dan cuenta, cada una hace cosas diferentes. Cambian la estética del diseño. Y son cositas muy sencillas. Y así como existe esta de resplandor exterior, existe sombra paralela, sombra interior, resplandor interior, bisel y relieve, en contornos con texturas, satinado, superposición de colores, superposición de degradados, superexposición de motivos y trazados. Hay una infinidad de propiedades y de estilos de capa que pueden utilizar. Digamos que le vamos a asignar a este texto esta y a este texto le vamos a asignar otro. Picamos en la capa, vamos a funciones y le decimos que queremos un trazado. Bueno, este no va a ser como tan chévere. Pensemos en otro, en algo que se vea satinado, a ver cómo funciona. Como estamos trabajando en un color oscuro y le vamos a agregar un color oscuro, pues no se va a ver el efecto. Tenemos que cambiar el color por un color claro para que sea evidente lo que vamos a modificar. Modificamos el tamaño, la distancia y en vez de que sea multiplicar, lo dejamos en normal y ya se empieza a ver la modificación. Si se dan cuenta cómo cambia, simplemente con los parámetros que yo puedo empezar a modificar acá. Igual, tiene también opciones para poder cambiar, ingresar a cada uno de ellos y crear nuevos efectos independientes a lo que ya tenemos ahí. Adicional a eso, puedo cambiar el ángulo de dispersión que quiero que tenga el efecto. Lo puedo dejar suavizado. Puedo modificar muchos parámetros para que se vea como si estuviese biselado, si tuviese la textura más fija, cómo lo puedo mover. Si quiero que sea una textura menos notoria, más. Aquí se pueden sentar a jugar todo el santísimo día porque encuentran muchas cosas que les pueden servir para su desarrollo. No es solamente lo que yo les explique, porque igual, pues yo sé como muchas cosas y así, pero pues hay muchos parámetros que ustedes también pueden ir cacharreando paso a paso. Y así podemos ir generando todo ese tipo de efectos. Si esto no es la que ustedes querían, la pueden ocultar, borrarla y generar una nueva. Digamos que ese efecto no me gustó. ¿Cómo lo borro? Lo selecciono, lo arrastro acá a la basurera y vuelvo a asignarle un efecto diferente y continúo desarrollando todo el proceso. Hasta el momento es supremamente básico y lo único que hicimos fue asignar colores, trabajar con degradados y empezar a trabajar con la herramienta de texto. Entonces, esta reunión que tuvimos, yo la descargo, la guardo, la comparto en mi canal de YouTube para que ustedes la puedan consultar cuando la requieran. Y también pues para los chicos que no pudieron participar, también la tengan presente y puedan ir desarrollando.
Igual creo que hoy nos encontramos con la mayoría de personas que están de pronto en el proceso virtual porque no tienen la posibilidad, pero la idea es que aparte de estas clases nos veamos presencial la mayoría, porque presencial va a ser más fácil poder interactuar y explicarles mucho más procesos que de pronto no nos quedan tan claros y que podemos ir interviniendo personalmente y solucionando paso a paso. Pero pues la idea es que lo hagamos de las dos maneras, pues porque se nos permite y tenemos la posibilidad. Igual, tengan presente que todas las clases virtuales quedan pues guardadas en nuestro grupo de WhatsApp para que las puedan consultar cuando requieran. Listo, chicos. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, me comentan y estoy atento pues para resolverles cualquier otra duda. Voy a cambiar al chat que tenemos para revisar. Entonces, les quería comentar, ya nos habilitaron una sala, una sala de, bueno, un salón en realidad, para poder trabajar presencial. Pues ya ustedes tienen ciertas bases y conocimientos, chévere, porque tienen aquí la clase. Entonces, la idea es que nos encontremos el día jueves de manera presencial a las 3 de la tarde. Para las personas que viven acá en Fusagasugá, nos encontramos en la sede de La Tulipana, en el SENA. Yo mañana les envío la ubicación para que les quede fácil llegar y que pues podamos reunirnos todos, la gran mayoría, y poder empezar ya la capacitación presencial. Y de igual forma, la clase que veamos presencial la vamos a desarrollar acá también virtual para que tengan las dos. La que vimos presencial aprendan, desarrollen y los chicos que solamente la pueden ver virtual también aprendan a realizarla acá desde la casa. Listo, chicos. Les agradezco muchísimo la participación. Espero que todos hayan podido llenar el formulario. Estoy muy pendiente. Muchísimas gracias por estar tan pendientes y tan atentos a la capacitación. Les agradezco de antemano. Y pues nada, continuamos. La idea es que, pues para poderlo certificar correctamente, sí requiero que tengan unos entregables del proceso, piezas específicas, diseños que ustedes mismos hayan elaborado para que queden como soporte de nuestro trabajo. Y el objetivo es que cuando lo desarrollen y lo tengan listo, lo suban al grupo de WhatsApp con su nombre completo para yo poderlos identificar y saber cuál es el trabajo de cada uno y empezar a ver el desarrollo que cada quien va teniendo. ¿Listo? Y así vamos viendo las habilidades que va adquiriendo cada uno en su proceso y vamos compartiendo con sus demás compañeros. ¿Vale? Les agradezco mucho por la participación. Nos encontramos entonces en nuestra clase presencial el día jueves. Y también nos vemos ese mismo día jueves en la noche acá. Tal vez no a las 7 de la noche, sino tal vez un poquito más tarde para que podamos entrar todos. ¿Listo, chicos? Muchísimas gracias y ya me voy a poner a organizar el video para poderlo subir a redes, a YouTube y podérselo compartir al grupo a todos, ¿vale? Les agradezco mucho, espero que estén muy bien y nos vemos entonces el jueves nuevamente. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, que estén muy bien, cuídense mucho.